Mi nombre es Karen Sorto y he sido asignada como su tutora. Durante todo este tiempo yo les he estado enviando ya sea mensajes o información acerca de temas de la tutoría de sociales. En esta ocasión vamos a desarrollar una agenda, iniciando con el saludo. Vamos a desarrollar un tema y luego yo voy a darles espacio para que me hagan una serie de preguntas, o si tienen alguna duda ustedes me la hacen saber. El tema a desarrollar es crisis política y social de los años 70. En este tema es bastante amplio, entonces lo vamos a desglosar en puntos y yo les voy a ir explicando los puntos. Luego, si tienen alguna duda o pregunta, me la hacen saber. Bien, estos son los puntos a tratar durante este tema. Una introducción, los antecedentes, vamos a hablar sobre las elecciones de 1972 y 1977, efervescencia campesina, toma de conciencia y represión, la oligarquía salvadoreña, la presencia de Estados Unidos, el contexto regional y nacional a fines de la década de los años 70 y luego una conclusión. Vamos con una introducción. Tenemos que para entender el proceso político de El Salvador, esencialmente violento de los años 70 y 80 del siglo pasado, es necesario caracterizar brevemente la historia de El Salvador durante el periodo de 1932 y 1979. En este caso vamos a abordar lo que es la década de los 70 y los hechos que se dieron en esa década, a la luz de algunos conceptos como los de democracia, régimen político y dictadura. La democracia como sistema político surge en el siglo XVIII, posterior a las revoluciones inglesas, norteamericana y francesa. Se ha mencionado el concepto de sistema político. Este no es más que un modelo persistente de relaciones humanas que implica, en una extensión significativa, poder, mando y autoridad. Lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a pasar a los antecedentes. En primer lugar, tenemos la presencia militar en el manejo del aparato de gobierno. Cuando nosotros estudiamos la historia de El Salvador, nuestro país ha sido una historia de bastante exclusión y marginación de la participación del poder político de la mayoría de la población, especialmente los sectores del campo. Es decir, que estamos hablando de una persistencia de dictadura que se ha caracterizado por los puntos a tratar. Como les mencionaba, la presencia militar en el manejo del aparato de gobierno, la constante agitación popular, el uso de la violencia, todo esto con el fin de solucionar conflictos políticos y sociales, la falta de una institucionalidad democrática por la exclusión y marginación de la mayoría de la población en las decisiones políticas. También tenemos la pérdida de confianza por parte de la mayoría de la población y de la comunidad internacional en el sistema electoral. De esto nos vamos a dar cuenta en el siguiente tema que les hable sobre las elecciones. Nos vamos a dar cuenta de ciertos fraudes que dieron lugar a que se perdiera dicha confianza en cuanto a las decisiones políticas que el pueblo podía formar parte. También tenemos el agotamiento del sistema de partidos. Y porque ya que interna e internacionalmente no se confiaba en el sistema electoral controlado por el gobierno y los militares. También tenemos el desarrollo en el país de un movimiento político armado. Dicho movimiento era paralelo a un crecimiento del movimiento de las masas. También tenemos el aumento de la represión por parte del gobierno en contra del movimiento popular. Dados los hechos anteriormente mencionados, el pueblo estaba bastante inconforme con los resultados, ya sea de las elecciones, de la manera en la que se tomaban las decisiones políticas. Y a raíz de eso se dieron una serie de insurrecciones, levantamientos por parte del pueblo para mostrar su descontento. Tenemos también la caída de los precios de los productos de exportación. Durante esta década se exportaba lo que es el café, el algodón, el azúcar,
lo cual la caída de dichos productos vino a agravar la crisis de acumulación de capital en los sectores dominantes y agudizar la situación de pobreza en el pueblo. También tenemos la caída de la inversión nacional y extranjera, ya que había una desconfianza en cuanto al desarrollo de las elecciones y la manera en la que el gobierno se estaba desarrollando todo el proceso que llevaba a cabo la elección de los gobernantes. Entonces no había una inversión por parte de los extranjeros. Bien, vamos con el tema de las elecciones de 1972. La Unión Nacional Opositora, conocida como UNO, estuvo conformada por partidos políticos estructurados por movimientos de masas, donde fluía una gran diversidad de tendencias políticas. Quien conformaba la UNO era el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacional. En este año se dieron las primeras, de esta década se dio el primer fraude, con el resultado de la victoria de Arturo Armando Molina, del PCN, del partido contrario. Sin embargo, las elecciones se caracterizaron por un masivo fraude. El PCN enfrentó un gran reto de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, y por eso había tratado de manipular las elecciones mediante la celebración de las elecciones presidenciales 2 semanas antes de las legislativas. De esta manera iban a asegurar que si el candidato Molina no podía pasar el 50% necesario de votos, la Asamblea Legislativa aún estaría bajo el PCN para que la aprobaran como presidente. De esta manera se ponía en evidencia la posibilidad casi nula de realizar elecciones limpias en el país, aunque las cifras de votación evidenciaban el triunfo de la UNO. Los datos oficiales hicieron triunfador al candidato del partido oficial, el coronel Arturo Molina. Como protesta a este fraude, más de 400.000 personas se concentraron durante 4 días en la Plaza de la Libertad para así exigir la anulación de las elecciones. Se convocó a una huelga general el 25 de marzo de 1972. Un grupo de jóvenes intentaron dar un golpe de Estado. Se decretó estado de sitio durante 1 mes y medio que estuvo en vigente y fueron asesinadas alrededor de 25 personas diariamente. Aquí podemos ver los datos de las elecciones que se dieron en esa fecha que les mencionaba, donde apuntan que quien había ganado era el coronel Arturo Armando Molina. Bien, vamos a hablar también de las elecciones de 1977. Otras elecciones que se caracterizaron por un fraude electoral. Nuevamente se presentaba la UNO contra el PCN. Se enfrentaban nuevamente a unas elecciones. El fraude electoral y el cierre de los espacios políticos ejercido a través de la violencia puso en claro que las elecciones no eran la vía para acceder al poder, y desde ahí se realizaron transformaciones estructurales en la sociedad salvadoreña, ya que nuevamente se había sometido a votación la candidatura y nuevamente se había realizado un fraude por parte del partido PCN. El resultado de dichas elecciones fue una victoria para Carlos Humberto Romero del Partido de Conciliación Nacional PCN. A raíz de dichas elecciones se realizó una huelga en donde hubo una masacre en la Plaza Libertad. Y de esta masacre se puede decir
que hubo resultados fatales para el pueblo, ya que se vio bastante agredido por parte de la militancia y por parte de quien gobernaba. También se realizó un ataque en contra de la Universidad Nacional, un despliegue, ya que producto de la creciente radicalización estudiantil se había modificado el programa de formación académica y se había hecho a los estudiantes más cercanos a la realidad nacional y a la problemática que se estaba dando en esta década. El rector de la UES fue expulsado del país y hubieron 800 personas presas. Aquí también podemos ver los resultados de las elecciones, donde nuevamente de manera fraudulenta apuntan que el partido PNC, su candidato, había logrado el gane de la presidencia. Pasamos al siguiente tema, que es efervescencia campesina, toma de conciencia y represión. El pueblo ya había, podemos decirlo, despertado a raíz de dichos fraudes electorales que se habían llevado a cabo. Ya se había perdido la confianza, la credibilidad, y ellos no se sentían representados, ya que no era en busca del bienestar del pueblo, sino que sus propios intereses. Se creó una organización llamada Orden para vigilar a la población campesina. Este fue el instrumento del ejército salvadoreño para recoger información para los servicios de inteligencia, a la vez que actuaba como fuerza operativa para los trabajos en contra de la insurgencia y como base del reclutamiento inmediato. También durante este proceso aumentó la cifra de asesinatos provocados por las fuerzas de represión. Aumentaron drásticamente y se acentuaron en esta década de los 70. Ya que, como dice acá, se consolidaba la organización de los trabajadores en el campo, se acentuaba el temor de las clases que detentaban el poder económico. Los gobiernos militares se sirvieron de diversas instituciones oficiales para la represión y el control de los campesinos. La existencia de 3 cuerpos policiales: la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional. Estos permitían el control, ya que se dedicaban buena parte a reprimir o a realizar las tareas que yo les mencionaba: vigilar, hasta cierta forma someter al pueblo y también reclutarlo. Acá podemos ver una tabla donde se representan los asesinatos causados por las fuerzas de represión gubernamental de enero a junio del año 1977. Como podemos ver, y se los mencionaba anteriormente, había aumentado la represión en contra del pueblo. Había estallado una violencia, por lo cual mucha gente murió a causa de dicha represión. También vemos otra tabla donde están reflejadas cantidad de víctimas de asesinatos causados por la fuerza de la represión gubernamental de enero a junio de 1977. Vemos que es un total de 406 personas que perdieron la vida a causa de la inconformidad que presentaban en contra del pueblo. Bien. También vemos que
En el año de 1977, como les había mencionado, el sucesor del presidente del coronel Molina, que fue el general Carlos Humberto Romero, llegado al poder también por medio de elecciones fraudulentas, tuvo que hacer frente a la progresiva efervescencia social, a los reclamos cada vez más organizados y a la hostilidad de la oligarquía, que exigía la represión de las manifestaciones populares. El nacimiento de la efervescencia popular de la década de los 70 encontró a la oligarquía sumida en sus negocios y ésta decidió enfrentarla con una represión tenaz. Podría haber abaratado los precios de los granos básicos y los productos de primera necesidad, y con ello habría atenuado las exigencias y habría dado una vía de escape a la creciente acción social. Podemos notar nuevamente que existía una represión en contra del pueblo y no había otra manera más efectiva de controlarlo que era con estas medidas, como es el encarecimiento de los granos básicos, y continuaba también la represión en contra de quienes se alzaban o quienes reclamaban sus inconformidades. La década de los años 70, durante la presidencia del coronel Molina y el general Romero, fue la suma de agitación social. Se decía anteriormente, las organizaciones populares, los sindicatos, los gremios y las organizaciones políticas y campesinas llevaron a cabo una intensa actividad. La mayoría de las huelgas de la década de los años 70 se llevaron a cabo porque los patronos se negaban a cumplir con la reglamentación referida a salarios, horas de trabajo y relaciones laborales. Sin embargo, la intervención del gobierno se dirigió generalmente a la represión de los huelguistas y no a hacer cumplir las leyes vigentes. Bien, en este punto hay algo bien importante, y es que las leyes permitían a los cuerpos de seguridad actuar para desocupar tierras, disolver huelgas, reprimir manifestaciones, evitar la realización de asambleas y actos públicos de oposición. Asimismo, podían efectuar capturas y ejecutar operaciones contra militantes y organizaciones político-militares. La ley elevaba de esta manera la desigualdad jurídica a la categoría de ley de la nación y otorgaba a quienes debían hacer cumplir la ley facultades de intervención en casi todos los órdenes de la vida social. En la práctica hacían posible el control de las organizaciones populares. Como les mencionaba, la ley logró controlar las huelgas, pero no otras formas de oposición, como lo era la desobediencia civil, la toma de rehenes y la ocupación de iglesias y embajadas, que en poco tiempo se convirtieron en noticias cotidianas. Bien, eso era lo que les estaba mencionando sobre la ley y los cuerpos de seguridad. También podemos decir que las arbitrariedades se dieron en forma creciente, así como los conflictos gobiernos entre la organización popular y las que respondían al gobierno. Orden y FECAS se enfrentaron con frecuencia en este concepto, lo que obligó a intervenir al ejército. Como les mencionaba anteriormente, Orden se creó con el fin de reprimir las huelgas, de reprimir los reclamos por parte del pueblo en contra del gobierno. También la dudosa legitimidad de la ley, la escasa capacidad del Estado para aplicarla, las dificultades del gobierno para negociar demandas, la progresiva capacidad organizativa de las organizaciones populares y el creciente descontento popular hicieron de El Salvador un polvorín que podía estallar en cualquier momento.
Pasamos al siguiente punto, que es la oligarquía salvadoreña. Les voy a dar una breve reseña de lo que es la oligarquía salvadoreña. Este es un producto histórico de 3 procesos sociales que van relacionándose: la producción del café, su exportación y su crédito. Alrededor de estas 3 actividades económicas se fueron formando núcleos empresariales nacionales y de inmigrantes que gradualmente fueron resolviendo sus contradicciones y fueron unificándose. Esas son las 3 grandes raíces que explican el surgimiento de la oligarquía salvadoreña. A estos productores y estos comerciantes se unió un sector bancario para conformar un triángulo de poder oligárquico que todavía sigue vigente. En un país tan pequeño como El Salvador, las clases dominantes tienen nombre y apellido, son conocidas sus apellidos, sus negocios y sus intereses. La oligarquía salvadoreña, la más voraz de la región centroamericana y probablemente la que mejor tiene definidos sus intereses y sus alianzas, ha actuado ya desde principios del siglo XX, con un acentuado espíritu corporativo. Su temprana definición de intereses se ha llevado a demostrar una marca de conciencia de clase. Sus alianzas empresariales se ven forzadas por alianzas matrimoniales, conformando una clase social en la que es difícil de entrar. Bien, con el despojo de los campesinos, se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo en el campo y a migrar a las ciudades y a trabajar en las plantaciones en Honduras. Para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no escapara de la región, se creó la ley sobre jornaleros y de jueces agrícolas. Se creó la Policía Rural en departamentos cafetaleros y la Guardia Nacional. En última instancia, va a jugar un papel bastante represivo a lo largo de la historia, la Guardia Civil. También tenemos que la oligarquía procuró el control de, vamos a llamarlo un cuadro mágico, de la denominación tierra, explotación, producción y el sistema financiero. Ello permitió controlar no solo la producción, sino también la economía, el empleo y las relaciones laborales, el destino del crédito y los procesos políticos. Esto le permitió a su vez ejercer una especie de veto sobre los intentos de revisar propiedades de la tierra y la distribución de la riqueza, y de cuestionar el sistema, y se adueñó de la distribución de la riqueza, fijando los sueldos a medias y a favor de sus intereses, lo que fuera necesario para el mantenimiento del sistema. Bien, aquí vamos a retomar nuevamente la efervescencia popular de la década de los 70. Dice que encontró a la oligarquía sumida en sus negocios y ésta decidió enfrentarla con una represión feroz. Podría haber abaratado los precios de los granos básicos y los productos de primera necesidad, lo que les mencionaba con anterioridad, que eran medidas en contra del pueblo para mantenerlo o para, podríamos decir, reprimir sus reclamos hacia las autoridades. También vamos a mencionar los medios de comunicación que estaban en manos de la oligarquía, que impusieron su propio modo de ver la realidad. No fueron capaces ni estaban interesados en hacerlo, de ofrecer información fidedigna, es decir, información clara o de hechos, de las contradicciones evidentes ni del conflicto que se veía venir. Optaron por hacer de altavoz del discurso oficial, evitando conflictos y asegurando así intereses. También vamos a mencionar la presencia de Estados Unidos en los hechos sucedidos en dicha década. Bien.
A lo largo del siglo XX podemos mencionar una larga lista de intervenciones y presencias estadounidenses que marcaron la historia de la región, tanto en el Caribe como en América Central, y fueron convirtiéndose así poco a poco en zonas de importancia crítica. El conflicto salvadoreño, originado en las profundas contradicciones internas, no escapaba a los condicionamientos del contexto internacional. Estados Unidos miró el conflicto salvadoreño como parte de un contexto regional que amenazaba su seguridad nacional desde su frontera sur. Con una larga tradición de presencia privilegiada en la zona, para Estados Unidos se convirtió en un escenario más de los muchos en los que se desarrollaba el conflicto este-oeste. En función de ello, el país del norte intentó darle al conflicto interno salvadoreño un matiz cercano al de guerra de baja intensidad. Centroamérica fue así convirtiéndose de este modo en una región de gran importancia estratégica para la política exterior de Estados Unidos. En febrero de 1979, meses antes del golpe de Estado de octubre, solo las presiones estadounidenses lograron evitar un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, ante la reacción de la oligarquía ocasionada por las reformas del gobierno del general Romero, que buscaba salir de su aislamiento. La reforma proponía expropiar los grandes establecimientos rurales y nacionalizar los bancos privados. Bien, la decisión de intervenir directamente en las crisis internas de un país pequeño como El Salvador habla claramente de la importancia estratégica que éste había cobrado. Refleja asimismo la preocupación por la efervescencia social, la escalada de violencia y sobre todo el temor de una guerra civil que podría llevar a la toma del poder político por las fuerzas de izquierda. Ello en el año de la llegada del sandinismo al poder en la vecina Nicaragua, ponían en serio peligro la frontera sur de Estados Unidos. El apoyo a medidas tan radicales como las enunciadas pone en evidencia este temor y esta preocupación. El Salvador se transformaba en un país de gran importancia geoestratégica. Bien. Vamos a hablar también del contexto regional y nacional a fines de la década de los años 70. En el contexto nacional, el gobierno del general Carlos Humberto Romero tuvo que cargar con un profundo descontento popular y también un profundo descrédito institucional. El primero por la crisis social que provocaban las necesidades insatisfechas, la estrechez de horizontes y el cierre de los espacios de participación, que derivaban en una creciente organización popular. El segundo, provocado por la incapacidad institucional de dar respuestas a los cuestionamientos, por la dudosa legitimidad de un gobierno nacional de elecciones abiertamente fraudulentas y por el uso indiscriminado de la violencia represiva. Bien, tenemos que en un intento de poner freno precisamente a dicha violencia, el presidente Carlos Humberto Romero decidió promover un diálogo nacional, donde invitaba a participar a la oposición. Con esto vamos a ver la creación del Foro Nacional. Dicho foro había de fomentar la participación ciudadana, ya que se había iniciado en un clima de violencia. En esos días se asesinó al ministro de Educación. Las organizaciones populares ocuparon varias embajadas y el gobierno impuso un estado de sitio, implantando tribunales militares para juzgar acciones contra la seguridad del Estado.
Eh, los representantes del colegio médico se retiraron del foro porque no encontraron un ambiente propicio a la libertad. La ruptura de una institucionalidad ya de por sí cuestionada se dejaba entrever en el horizonte político. Vemos también que como respuesta al Foro Nacional, las organizaciones de oposición promovieron el Foro Popular en septiembre de 1979, pocas semanas antes del golpe de Estado del 15 de octubre. Este foro contó con la participación de todas las organizaciones populares, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Democrática Nacionalista y el Movimiento Nacional Revolucionario, que eran quienes formaban el Partido 1, todos ellos de oposición al gobierno, aunque en diversa medida. La Fuerza Armada, por su parte, las Fuerzas Armadas, por primera vez en la historia, iniciaban un amplio debate interno. Un sector conservador ligado a viejos esquemas propiciaba la eliminación física de toda oposición, coincidiendo en el sector más radical de la oligarquía, un sector moderado formado por oficiales formados en Estados Unidos, defensores de la doctrina de la seguridad nacional. También vemos que estos tiempos fueron los de mayor efervescencia popular, los tiempos de grandes manifestaciones y de huelgas masivas con gran aceptación popular. Fueron también los tiempos de represión selectiva, dirigida contra los dirigentes de las organizaciones populares y los sacerdotes de las comunidades eclesiales de base. Se asesinaba a los sacerdotes Rafael Palacios y Alirio Macías, se cometían atropellos contra los dirigentes de las organizaciones populares, se atentaba contra los medios de comunicación del arzobispado y de la oposición, se incentivaba a la propaganda contra Monseñor Romero y los jesuitas aumentaban el número de, entre comillas, desaparecidos. Bien, también podemos mencionar la llegada del poder político por parte del Frente Sandinista para la Liberación Nacional en la vecina Nicaragua, junto a la cercanía geográfica e ideológica de Cuba, ponía en conflicto un horizonte mucho más amplio, el de la Guerra Fría. Ello incentivó la conformación de diversos grupos políticos de oposición y de organizaciones armadas, que ya comenzaban a salir a vida pública, presentando un nuevo elemento con el que había de contar desde entonces y cada vez más: la guerrilla. Es necesario volver un par de años atrás para aclarar algunas circunstancias del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Como les había mencionado, en 1977 asumió la presidencia del país el general Carlos Humberto Romero. Ante la efervescencia general y el descontento generalizado por el público, para que su gobierno surgido a partir de unas elecciones fraudulentas y que tuviera de su parte la oligarquía y los sectores militares tradicionales, no supo ver la oportunidad que se abría para tomar la iniciativa de un diálogo abierto y sincero, que ofreciese espacios para la participación y sin marginación. Prefirió mantener la vieja alianza de los militares con los intereses de la oligarquía. Su gobierno, basado en un plan llamado Bienestar para Todos, favoreció las sanciones de la ley para la defensa y garantía del orden público, que daba rienda libre a las fuerzas controladas por el Estado para llevar a cabo la represión contra las acciones realizadas por las personas y a quienes se les violentaban sus derechos. Esto dio aval a una respuesta por parte de las organizaciones de campesinos, estudiantes y obreros. Hubo toma de las tierras para exigir el derecho a poseer la tierra que se trabajaba y de fábricas
También podemos mencionar la cervecería La Constancia, también para exigir un aumento de salarios, y también se llevaron a cabo manifestaciones de los pobladores para exigir terrenos para la construcción de viviendas, y se realizaron también como forma de presión toma de embajadas. Bien, todo esto llevó a un clima de efervescencia popular y de inestabilidad política. En todas estas circunstancias, el arzobispo Romero había optado por tomar partido por la defensa de los derechos de las personas, denunciando así públicamente los atropellos en sus discursos, en sus homilías, en las misas y en sus entrevistas con medios de prensa. Bien. Podemos concluir que este clima de efervescencia política y social dio lugar al golpe de Estado, como les había mencionado, el 15 de octubre de 1979. Bien. Un par de conclusiones donde eh, podemos ver que se presentaron los procesos políticos y las contradicciones del sistema en El Salvador en la segunda mitad de la década de los años 70. A partir de los fraudes electorales de 1972 y 1977, la agudización de las contradicciones del sistema provocó una intensa efervescencia campesina y urbana, que la incapacidad de los gobernantes transformó en la búsqueda de alternativas radicales. En este contexto, la celosa defensa de sus privilegios por parte de la oligarquía nacional y la presencia de Estados Unidos condicionaron fuertemente el contexto del fin de la década. De este modo, el país se acercó irremediablemente hacia la confrontación civil de los años 1980 y 1992. Bien. Me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, comentario que podamos debatir? Hola Karen, buenas noches. Buenas noches. Yo le escribí una consulta ahí en el chat. Creo que está bien arriba. Veamos. Le puse cuáles fueron los principales grupos armados de los años 70. Bien, permítame un momento. Vaya. Como les estaba mencionando, por parte del gobierno estaba el orden, estaba FECAS, pero también por parte de los de, de la, perdón, de los del pueblo, se realizaron grupos los cuales pretendían el enfrentamiento del gobierno. Podemos mencionar el ERP, podemos mencionar también el FMLN, que fue fundado como tal en 1980, pero ya daba inicios en la década de los 70, no tal como su nombre, ya FMLN como partido, sino que como grupo en contra del gobierno. Eh, no sé si respondo su pregunta. Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda?
Yo creo que mencionó una masacre en las elecciones del 72. No lo entendí muy bien. Bueno, ahorita lo retomo. No, era del 77, la masacre de la Plaza de la Libertad, que fue el 20 de febrero de 1977. Que les mencionaba que fue a raíz del fraude electoral que las personas decidieron alzarse y realizar una huelga en donde se realizó dicha masacre. A raíz de eso surgieron también unos grupos que podemos mencionar que son las ligas populares del 28 de febrero, mejor conocido como LP-28. También grupo LPC y LPO, que fueron conformados por comités de barrios y de colonias de la localidad. No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias y perdón por la fecha. Bueno, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Karen, y cuando hablaba de las familias de la oligarquía, que usted dice que era bien como marcada, esas familias realmente tiene datos así como concretos, decir, esta familia es, o cuántas son, o cómo fue la forma de actuar de ellos. Para serles sincero, así como que apellidos, nombres en específicos, no, simplemente lo manejé como la oligarquía y como grupos. Pero si ustedes gustan, y no sé si ustedes están en mi tutoría, yo puedo responder esa pregunta, buscarles la información y hacérselas llegar. No sé si están en mi grupo de tutoría ustedes o quien me realizó la pregunta. Sí, ahí espero su comentario. Bueno, entonces yo ahí le doy respuesta a su pregunta. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O alguna sugerencia o alguna duda que guste que resolvamos? Karen, perdón, yo creo que en el chat le han puesto preguntas. Sí, pero creo que son las mismas. Por ejemplo, los de los grupos, eso de la oligarquía también me lo habían consultado acá. Pero sí, no sé si alguien más tiene una duda. Hay una pregunta que creo que todavía no ha contestado, que dice, ¿en esta época aún existía un solo poder? ¿Ya habían los tres poderes? Los tres poderes del Estado. No, como tal no, porque retomemos que fue creado, los poderes del Estado fueron creados a partir de una constitución. Y pues eso está un poco antes, ya que la década de los 70, a partir del año 79, dio pie a la guerra civil y sabemos que fueron 12 años, a partir de ahí se realizaron los acuerdos de paz y podemos decir que surgieron los poderes del Estado como tal en esas fechas. Acá estamos un poco atrás. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Creo que me decía Karen López cómo se hace eso de tutoría e integrarse al grupo de eso. No sé si está suscrita a un grupo de inducción
donde hay diferentes materias en las cuales se han asignado tutores y una cantidad de integrantes, donde estamos viendo los temas según la materia en la que nos hemos inscrito. Permítame si gusta y le mando el link. Pero antes quiero saber si tienen alguna otra duda o sugerencia para responder. Sí, Karen, ya en un momento le envío el link. Nadie entonces tiene alguna otra duda o sugerencia, no sé, algo que le gustaría que le respondiera, incluso si no les alcanzo a responder así como de una manera tan exacta, podemos discutirla también en el foro. Sí, Leslie, van a haber más conferencias. Cada cierto tiempo se realizan conferencias con diferentes temas y creo que ustedes ya saben que se están realizando de varias materias. Entonces, pero sí, vamos a realizar nuevas conferencias de esta materia. Sí, Luis Edgardo, acá enviaré el link para que ustedes puedan ingresar y verificar si están inscritos. ¿Qué tema veríamos en la siguiente foro? Preguntan. Pues no puedo decirles así como exactamente un tema, pero a medida que vayamos desarrollando los temas en el foro, vamos a ir, yo les voy a enviar un correo en donde les voy a explicar el tema que vamos a ver, pero ahorita así como una secuencia de los temas no puedo decirles, pero sí vamos a ver varios temas. Siempre de la materia de sociales y respecto a los conflictos políticos, sociales y de conocimiento general sobre esa materia. Basado en el país, ¿cierto? Sí, claro que sí. Sí, Camila Morazán, todas las materias se evalúan en el examen de admisión. Se evalúan todas las materias en el primer examen. Ya en el segundo examen ya son referentes a la carrera que has escogido. Y mañana tendremos videoconferencia. De mi parte no habrá videoconferencia el día de mañana, pero si ustedes están suscritos a otros grupos de otras materias y si no han tenido la videoconferencia de esa materia, la van a realizar y las invito a que participen porque es de bastante importancia y ayuda para que ustedes tengan un conocimiento, por lo menos las bases, para la realización del examen. No sé si tienen alguna otra duda sobre el tema. Ya nadie tiene alguna duda. Les voy a enviar el link que les decía acá, pero en el correo, cuando yo les envío la invitación o les hablo sobre el tema que vamos a tratar esta semana, siempre les mando el link del curso de inducción, del tema 1 y del tema 2, que son con los que estamos trabajando ahorita. Sí, Camila. Todos los que se han inscrito tienen acceso. Bien. Entonces, dejaríamos hasta acá la videoconferencia y los invito a estar pendientes de cuando yo les envíe en el correo la invitación para una nueva videoconferencia en la que les indicaré el tema que vamos a tratar. Un gusto a todos y gracias por el tiempo, por haber apartado su tiempo para la videoconferencia. Espero que haya sido útil y si tienen alguna duda u otra y yo puedo ayudarles, darles solvencia, me pueden mandar un mensaje ya sea por el correo o por el foro, por la plataforma.
Un gusto, pasen buenas noches.